En Ultra nuestro objetivo es entretener, con contenido que te hace reír, sonreír y disfrutar. Informar, con noticias y reportajes que te mantienen al tanto de lo que sucede. Educar, con programas que te enseñan y te inspiran a crecer. Formar en valores, con historias y testimonios que te acercan a Dios y al prójimo. En definitiva, Ultra es para todos. No te pierdas la emoción y prepárate para vivir la experiencia Ultra en la web Siempre Más Allá. Estás viendo Ultra, Siempre Más Allá. Descubra las verdades espirituales de la Biblia con profundidad y claridad. El doctor y maestro José Briceño, con más de 30 años en el Ministerio de la Enseñanza Bíblica, le guiará en un análisis sencillo y directo. Presentado por Carlos Izarra, director de Ultra, en vivo, todos los sábados a las 6 de la tarde, hora de Colombia. Desde Dallas, Texas, y nuestros estudios en Colombia. Análisis Bíblico, con el doctor y maestro José Briceño. Solo en Ultra, en la web Siempre Más Allá. Saludos amigos, bienvenidos a Ultra, donde la fe y la razón se encuentran. Bienvenidos a este segundo programa de análisis bíblico con el doctor José Briceño directamente desde Dallas, Estados Unidos. Estamos tratando el tema de la hermenéutica sagrada. El sábado pasado hicimos una introducción a este fascinante e importante tema. Entre los aspectos que tocamos en ese primer programa, por supuesto que estuvo el de definir lo que era la hermenéutica. Y entre los aspectos positivos que tocamos ese día, estuvo el hecho de establecer que la hermenéutica como palabra realmente tiene un origen pagano, viene de Hermes, el dios griego, hijo de Zeus, que era encargado de descifrar los mensajes de los dioses a los hombres. De allí la razón por la cual muchos cristianos desdeñan la hermenéutica como herramienta que permita conocer y aplicar principios para interpretar de manera correcta las escrituras. Sin embargo, se nos olvida, amigos televidentes, que si bien es cierto que el cristiano debe evitar en lo posible el mezclar lo que se llama sincretismo religioso, lo pagano con lo sagrado, lo cierto es que en el mundo en el que vivimos, este es un elemento prácticamente imposible. ¿Por qué lo digo? Cuando decimos hoy es martes, se nos olvida o desconocemos que el día del año recibe su nombre en honor al dios de la guerra, Marte. Higiene, cuando se habla de mantener normas de higiene, también tiene un origen pagano. ¿Okay? Entonces, son aspectos que el doctor Briceño tocó la semana pasada y decía que si bien el término tiene un origen pagano, el pagano era Hermes, decía él. Medio sonó como que gracioso, pero es una gran realidad. Es una gran realidad que no podemos tomar a la ligera. Entonces, hoy vamos a hablar
sobre cuáles son esos principios que nos brinda la hermenéutica y que nos permiten realizar, doctor Briceño, un análisis y una interpretación correcta de las escrituras. Bienvenido, doctor y maestro José Briceño, directamente desde Dallas, Texas. Bienvenido. Bendiciones a todos los que nos están viendo a través de esta hermosa programación. Carlos, te saludo. Mi respeto, mi consideración desde acá del estado de Texas, la ciudad de Dallas, acá en mi oficina. Aquí estamos transmitiendo. Vengo de hacer un programa con una conocida y prestigiosa emisora, canal de televisión de circuito cerrado, 102 horas. Ya pronto va a salir por YouTube. Pero aquí estamos. ¿Cómo se llama la emisora y el canal? Wow, se me va, Carlos, se me va el Plenitud Radio. Plenitud Radio. Plenitud Radio se llama el programa, pero estamos hablando de un canal de circuito cerrado de televisión. Es decir, estamos hablando de un departamento donde tiene todos los equipos de televisión, más no es un canal de televisión público, un canal de circuito cerrado. No es el señal abierta. No es de señal abierta. Ahí se graba y claro, hoy transmitimos por YouTube, se transmitió por Facebook, se transmitió por TikTok, porque Plenitud Radio tiene su propia plataforma y hicimos la transmisión en público hoy, ¿no? Pero el espacio es con sus equipos, un equipo pero muy profesional. Yo cuando entré dije, wow, de verdad que aquí yo me imaginé al apóstol Pablo y el apóstol Pedro con esos equipos de televisión, hasta donde hubieran llegado. Pero aquí estamos, Carlos, cumpliendo y transmitiendo y que Dios haga el trabajo a través de nosotros de sacar al mundo del oscurantismo, de la falta de conocimiento, de la ignorancia, y sacar un poco de ministros que están al frente ministrando, que ejercen un pastorado, un obispado, de lo que yo llamo el analfabetismo, que tiene que ver con el desconocer códigos y reglas y principios de interpretación que nos presenta la hermenéutica para hacer una buena exégesis de la escritura. Esta es una de las razones por qué nuestras liturgias o las liturgias de los que se presentan, yo me incluyo porque yo lo hice muchas veces, actualmente no. Fui reprendido por Dios, me digo, mira, las cosas no pueden seguir así, siéntate, vamos a hablar. Y los mensajes que se oyen ahorita son totalmente descontextualizados, desfasados, desvirtuados, sacados del contexto histórico, rompen con la hilación del pensamiento, no se toma en cuenta el texto con su contexto. Para usted de contar, es un desastre. Propios carniceros en un quirófano, los propios carniceros en un quirófano. Y lo digo porque alguien dijo que entregarle el púlpito a una persona que no conozca la Biblia desde el punto de vista polifacético, exegético y sistemático es como entregarle un quirófano a un carnicero. Así. Entonces, lo que tenemos en nuestras congregaciones no son todos, pero los hay, pero su mayoría tenemos un carnicero, gente que suben y deshuesan, despedazan, acaban, arrasan. Pero eso se tiene que acabar. Para eso es este estudio que estamos dando. Ojalá que haya gente que se interese y lo tome en cuenta. Ahora, maestro, usted la semana pasada nos hablaba de 3 posibles maneras de acercarnos a las escrituras y darle una interpretación. La primera que usted nos mencionó era la exégesis, que es cuando yo, subjetivamente, basado en mis prejuicios y conocimiento y desconocimiento, doy mi propia interpretación a las escrituras. Habló de caer en el hiperliteralismo. Habló de caer en el hiperliteralismo, que es cuando yo tomo al pie de la letra lo que la escritura dice, lanzo un mensaje, pero no necesariamente diciendo lo que dice la Biblia, digo lo que la Biblia quiere decir. Y la forma correcta de acercarme a la Biblia e interpretarla es cuando hago exégesis, es decir, basado en principios
establece la hermenéutica, doy una interpretación correcta a las escrituras, tomando en cuenta diferentes aspectos. ¿Cuáles son, para entrar en materia, esos elementos, esos principios que permiten al cristiano dar una correcta interpretación a la escritura? Mira, Carlos, fundamentalmente, la hermenéutica sagrada, y digo sagrada para diferenciarla de la hermenéutica que se utiliza para la ciencia, para la tecnología, para la astronomía y para la medicina y para ustedes contar. Entonces, fundamentalmente... Hay una hermenéutica incluso, doctor, jurídica. También, correcto. Jurídica, hay filosófica, hay histórica. Sí, claro, la ciencia, sí, se utiliza mucho la hermenéutica. Ahora, fundamentalmente la hermenéutica sagrada se divide en tres partes principales. Y eso no lo debemos de evadir ni dejarlo de conocer. Que son, número 1, métodos de interpretación. 2, que en los métodos de interpretación está lo que acabas de mencionar. Ya vamos a hablar de eso. 2, elementos de interpretación. Vamos a entrar en cuáles son esos elementos. Y 3, reglas de interpretación. Repito, métodos de interpretación, elementos de interpretación y reglas de interpretación. El no conocer esto es entrar en el mundo de la vagancia, perdone, el vulgo, no la obscenidad, el vulgo, es entrar en el mundo de la delincuencia, el punto de vista en relación a que leemos Biblia pero no estudiamos y otros que ni siquiera la leen. Ahora, vamos a trabajar con el primero, que son métodos de interpretación. ¿Okay? Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Métodos de interpretación. Primero vamos a comenzar con los métodos de interpretación para después entrar con los elementos de interpretación y después entramos con las reglas de interpretación. Es una hilación del pensamiento. No debemos entrar en las reglas si no entramos en los elementos de interpretación, y no debemos entrar en las reglas y los elementos de interpretación si no entramos en los métodos de interpretación. Eso es una hilación de un pensamiento, no podemos desfasar, hay que respetarlo. Eso es como cabeza, tronco y extremidades. Eso hay que respetarlo. Método de interpretación. Vamos a analizar esto. Existen tres métodos de interpretación, el cual uno de ellos, de los tres, uno, es el único y el más confiable, que es el que yo no lo defiendo por capricho, por obstinación o porque me gusta, no, lo defiendo porque es el acertado. Es el que me lleva a mí, cuando uso los códigos y reglas de interpretación y principios de interpretación, a hacer una buena exégesis de las escrituras. ¿Ya? Por eso es que es el único confiable. Primero está el método alegórico. Eso lo vamos a desarrollar más adelante, el método alegórico. Estamos hablando de método de interpretación, el método alegórico. Segundo, tenemos el método hiperliteral. Y tercero, tenemos el método gramático histórico o literal. Método gramático histórico o literal. Que cuando hablamos de método gramático histórico literal no tiene nada que ver con método hiperliteral. El hiperliteralismo se va a los extremos, como se va a los extremos el método alegórico. Vamos a hablar con cuál de los tres nosotros nos vamos a quedar, pero no es porque el maestro del Señor dice, nos vamos a demostrar por la Biblia. Vamos a demostrar por la Biblia, porque sí tenemos que ir a la Biblia para demostrar cuál de los tres nos conviene. Pero cuál de los tres es el confiable, el único, no digo el más, el único confiable de los tres. Porque si digo el más confiable, quiere decir que los otros tienen un poquito de confianza también. No. Es el único confiable. Los otros lo vamos a descartar. Pero no es que lo vamos a descartar por descartarlo, vamos a demostrarlo por la Biblia. Ahí sí vamos a utilizar la Biblia, las escrituras. Vamos a ir a la teología para poder entender cuál de los tres.
Segundo, tenemos elementos de interpretación, que son los tipos de inspiración, que lo vamos a profundizar. Vamos a analizar lo que es revelación y vamos a analizar lo que es iluminación. Esos tres términos. Tipo de inspiración, que es revelación, que a mí me llama la atención cuando la gente dice, la iglesia necesita la palabra revelada. No, eso es totalmente falso. La iglesia no necesita la palabra revelada, la iglesia, ya la palabra está revelada. Lo que la iglesia necesita es iluminación de lo que está escrito en revelación, que se escribió por inspiración. El Espíritu Santo inspira las escrituras, inspira a los hombres para que hagan registro de las escrituras en sus tipos de inspiración, que son dos, ya lo vamos a hablar más adelante. Y lo que quedó escrito, y eso es revelación, quedó plasmado en revelación. Por eso es que cuando Jesús habla con Juan para que escriba el Apocalipsis, dice, esta es la revelación de Jesús, escríbela. Entonces, lo que Juan escribe es lo que Cristo le dicta a Juan y le muestra muchas veces en alegoría para que Juan haga registro bajo una inspiración y que lo que quedó registrado en revelación. Eso está ahí descubierto, eso está a la vista, que no lo entendemos porque necesitamos del tercer elemento, que es iluminación, que vamos a hablar más adelante de eso. Y tenemos lo que llaman las reglas de interpretación. Contiene 13. Fíjate esto, hasta donde vamos a llegar. Esto es un programa, Carlos, que se nos va a llevar como medio año, por lo menos. Sí. No, esto tiene. Cuidado que no exagero. A lo mejor exagero, pero es como para que la gente se vaya preparando, ¿no? Esto tiene 13 reglas de interpretación. Primero, tienes la regla fundamental. Vamos a explicar qué es eso. Lo otro es la segunda, reglas de interpretación del emisor, el receptor y el cronista. Es de suma importancia buscar en el pasaje quién es el emisor, quién es el receptor, quién es el cronista, que muchas veces el emisor es el mismo receptor. El emisor es el mismo cronista, debo decir. ¿Okay? Tienes en tercer lugar las reglas de interpretación de la comunicación. Reglas de interpretación de la comunicación. En eso te vas a gozar tú bastante. El otro es reglas de interpretación, la causa de la comunicación. Reglas de interpretación de la causa de la comunicación. O sea, la comunicación es que se dijo. La causa de la comunicación es por qué se dijo. Eso tiene una causa. ¿Okay? Reglas de interpretación. El otro es reglas de interpretación del contexto, el texto subsiguiente y el antecedente. Lo vamos a explicar. Lo otro, reglas de interpretación de las palabras. La otra es regla de interpretación de la aplicación y el significado de las palabras, lo que llaman etimología, la etimología de la palabra. La otra es regla de interpretación de los pasajes paralelos. No te quedes en Mateo, vete a Lucas, vete a Marcos, vete a Juan, porque por ejemplo los evangelios sinópticos, la gente a veces oye hablar de eso, de evangelio sinóptico, no se sabe qué es lo que quiere decir con eso, ¿no? ¿Qué significa eso, maestro, evangelio sinóptico? Que son evangelios que tienen en sus escritos denominador común. O sea, el evangelio de Juan no, el evangelio de Juan es muy apartado del evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Mateo, Marcos y Lucas siempre tienen un denominador común en su registro. Juan está muy aparte de esto. Entonces, tiene regla de interpretación de los pasajes paralelos. Yo siempre que voy a leer a Mateo, yo me voy a Marcos, yo me voy a Lucas, ¿ya? A ver, porque uno de los tres me lo puede decir más claro, me lo puede expresar mejor. Aportar detalles adicionales que no se mencionan aquí, ¿no? Correcto. Por ejemplo, ayer me preguntaron, ¿por qué un evangelista dice que era un ciego y otro dice que eran dos? Uno dice que era Timoteo y otro dice que eran dos ciegos. Entonces, maestros se contradijeron. Mira, no te enredes en eso. Aquí lo importante es que Jesús hizo el milagro. Ojalá sean 500 ciegos. Ten paz, no te enredes en eso. Entonces, reglas de interpretación histórica,
Tiene la otra es la regla de interpretación histórica, porque la Biblia se escribió en unas culturas orientales, no en las culturas occidentales. Y cuando nosotros tratamos de interpretar la Biblia en nuestras culturas, pues hay términos que se utilizaron desde el punto de vista oriental que en el contexto occidental tienen un significado diferente. Por ejemplo, ladrón en la noche. Jesús viene como ladrón en la noche. La gente cree que quiere decir que viene escondidita, ¿no? A la noche, que nadie se dé cuenta. Y la palabra ladrón en la noche, en las culturas orientales, significa juicio, a juzgar, es lo que quiere decir el texto, ¿no? Allí. Porque el término, la palabra, tiene diferentes significados según la cultura, la historia, ¿no? Tiene la regla de interpretación gramatical, que es muy importante, conocer la gramática del español para después ir a la gramática del griego. Es demasiado importante, muy importante. Y la Biblia está llena de esto. Mira, tú sabes como comunicador social que una coma mal colocada puede dañar una oración completa, daña una oración completa. Y lo otro es que quien hizo la traducción al español, que fue Casidro de Reina y Cipriano de Valera, hicieron la revisión, la primera Biblia del Oso, y después a alguien se le ocurrió dividir la Biblia en capítulos, en versículos, y colocarle comas. Bueno, colocaron comas donde no deberían ir, y así está en nuestra Biblia. Y resulta que eso no es lo que Jesús quiso decir, no fue lo que Pablo quiso decir. Eso es un desastre, hicieron un desastre con nuestras escrituras. Pero vamos a estudiar eso. Tienes la regla de interpretación del lenguaje figurado o figura retórica, que tiene que ver con todo lo que es una parábola, una sinéctica, una prosopopeya, y para ustedes contar, una hipérbole, todo eso, son las figuras retóricas. Y tienes las reglas de interpretación de las verdades trascendentales y verdades circunstanciales. Esta última que te acabo de decir, hay gente que está depositando su fe en verdades que fueron circunstanciales, pero que no trascienden a la dispensación de la gracia. Y gentes que murieron creyendo que tenían fe, y solo la eternidad les va a decir que nunca tuvieron fe, porque depositaron la fe, o sí tuvieron fe, pero la depositaron en una verdad circunstancial que no era trascendental, que no nos pertenecía a nosotros. Y eso es totalmente delicado. El cementerio está lleno de ese tipo de gente, ¿ya? De gente que depositaron la fe en verdades circunstanciales, pero que no trascienden a nosotros. ¿Tienes alguna pregunta, Carlos? Sí, maestro, mira. Hay un elemento que de alguna manera tocamos en el primer programa, pero que quisiera enfatizar antes de que usted empiece a desarrollar cada uno de estos puntos. Es que antes de desarrollar estos puntos hay que entrar en una introducción, algunas cosas que hay que dejar en claro, dejar en claro en la introducción que vamos a hacer, dejar en claro, porque se van a decir verdades más adelante que si no entramos en esto. Pero haz tu pregunta. Sí, la pregunta o la reflexión, si se quiere, es la siguiente. Muchos cristianos durante siglos han sentido, han creído, han enseñado, han depositado la fe en una verdad que es cierta. El Espíritu Santo revela al cristiano las verdades que están en la Escritura. Antes de leer las Escrituras, el cristiano debe orar para pedir iluminación. Pero la pregunta es, si eso fuese suficiente, ¿por qué desde siempre, desde la historia del cristianismo, para ponerlo corto, hombres bien intencionados que piden la guía de Dios, que estudian las Escrituras, que no buscan manipular, que no buscan engañar, que buscan de verdad, de corazón la verdad, llegan a conclusiones tan diferentes unos de otros? Si bastara con eso, si bastara con orar a Dios para que a través de su Santo Espíritu nos revele la verdad que está en la Escritura, ¿cómo es posible que hombres, reitero, y mujeres, durante toda la historia del cristianismo, sinceros, de corazón, hombres santos, mujeres santas,
llegan a conclusiones que muchas veces incluso son hasta contradictorias una con otra. ¿Qué podemos decir al respecto? Mira, el orar tiene su lugar y tiene su valor. Esto yo no lo descarto. Pablo dijo, Pedro dijo, dos cosas nos vamos a descuidar, el estudio de la palabra y la oración. Pero el orar, solo el orar, esto es como tener una pistola sin balas, como tener un revólver sin balas, no hay detonación, no se alcanza el objetivo para el cual se tiene el arma. ¿Ya? Tú oras y el Espíritu Santo tiene el más grande deseo, el más grande anhelo. El Espíritu Santo tiene la más grande, vamos a llamarlo así, la más grande responsabilidad de iluminarnos las Escrituras. Pero ¿cómo Él lo puede, cómo Él lo hace? ¿Cómo va a hacer el Espíritu Santo para iluminarnos las Escrituras? Si estamos desconociendo, estamos totalmente desconociendo de lo que son los métodos de interpretación, los elementos de interpretación y las reglas de interpretación. Esto es básico. Cuando digo básico no es elemental, básico, de base, de fundamento. Esto es un principio sine qua non. No lo debes pasar por alto. Entonces, yo conozco, por ejemplo, no quiero decir nombre por respeto, ¿no? Porque fue uno de los hombres que Dios usó en el mundo del evangelismo hispano y llegaron almas a Cristo como vos no tenés una idea. Wow, si yo te dijera quién es, vas a caer para atrás. Pero con todo y eso, los mensajes que él predicó estaban llenos de falsa doctrina. Su mensaje era totalmente descontextualizado, desfasado de la verdad de Dios, desfasado del pensamiento. Utilizó textos para aplicarlos a una condición cuando no tenía nada absolutamente que ver con eso y la gente se convertía. Muchos entraron al plan de salvación a través de esos mensajes. ¿Y por qué Dios lo usaba, maestro? Porque su motivo era correcto. Él creía que estaba diciendo la verdad, pero al final de la jornada él mismo se dio cuenta que lo que estaba diciendo no era verdad. Él murió entendiendo que muchas cosas que predicó no eran verdad. Y con todo eso Dios lo utilizó. Porque mira, Carlos, tenemos que entender esta verdad del reino. Nunca se nos olvide. Tú le preguntas a 15 cardiólogos qué es cardiopatía y los 15 cardiólogos te van a dar un concepto patológico, clínicamente hablando, en el mundo de la cardiología. No te van a decir, bueno, yo opino, yo creo, ahí me parece, a lo mejor, tal vez, quizás. Alguien dijo, no, porque el concepto de cardiología o cardiopatía es uno solo en la rama de la cardiología en la medicina, es uno solo. Igual pasa con la teología. El pensamiento de Dios es uno solo. Dios no piensa dos. Dios no tiene problemas de bipolaridad. Ni lo que se escribió en la Biblia bajo la inspiración euneuto, esa inspiración ferómeno, debo decir, corrijo, bajo la inspiración ferómena, todo lo que Dios dijo tiene un solo pensamiento y Dios dijo una cosa una sola vez y así se mantuvo y así se mantiene. Por ejemplo, ¿por qué existen las escuelas teológicas? Las escuelas teológicas existen por una mala interpretación que se le da al texto sagrado. Porque para Dios la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación, después de la tribulación o en su defecto no hay arrebatamiento. ¿Ya? Pero las cuatro no pueden ser. Entonces es mi trabajo ahora. Ese es mi trabajo. Tomando en cuenta códigos, reglas y principios de interpretación que me presenta la hermenéutica, hacer un estudio preciso, conciso, detallado, exegético, utilizando compendios de grandes teólogos que hay, libros, porque todo está escrito, y estudiando e indagando y siendo un poquito, no un poquito, bien responsable, que hay una entrega, que hay una consagración, y empezamos a estudiar y sé
que el Espíritu Santo se va a encargar de darnos iluminación de las verdades del reino, de la verdad absoluta y de la verdad verdadera, de lo que está escrito en el texto sagrado en relación al pensamiento de Dios como único pensamiento. Por decirte algo, para Dios la salvación se pierde o no se pierde, las dos no pueden ser, tiene que haber una. Ahora, hubo una persona que me dijo, maestro, ¿por qué usted dice verdades verdaderas? No se contradice, no hay una redundancia, no, porque cuando yo digo de verdades verdaderas, estoy hablando en contraste a las mentiras verdaderas que hay dentro de la iglesia. La iglesia está llena de mentiras verdaderas, o sea, mentiras que tomaron fuerza como una verdad de tantas veces que se dijo, de tantas veces que se repitió, de tantas veces que se expresó, de tantas veces que se enseñó, y como no hubo alguien, ya le digo, y como no hubo alguien que se sentase a analizar hasta dónde eso es una verdad de lo que está escrito en el texto sagrado, como no hubo alguien que se sentase a estudiar, pues esa mentira verdadera tomó fuerza. Alguien dijo que una mentira toma fuerzas como una verdad cuando tú la crees, y una mentira toma fuerza como una verdad por muchas veces que se repita. Por decirte algo, por tantos años se nos ha enseñado que las 10 vírgenes es la iglesia evangélica. 5 insensatas, que son las que se van a quedar, y 5 prudentes, que son las que se van con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Eso es una verdad que se ha enseñado, pero mire, por favor, por libros se ha enseñado. Pero cuando vas al estudio, usando los códigos, reglas y principios de interpretación, te vas a dar cuenta que las 10 vírgenes encierran un cuadro parabólico, el juicio de la cabeza sometida a la nación de Israel para determinar quiénes y no van a reinar con Cristo en el milenio. Ya, desde Mateo 25, el verso 1 al 30, pero de Mateo 25, el verso 31 en adelante, está el juicio de los gentiles, las ovejas y los cabritos. ¿Sí? Ok. Entonces, Mateo 25 es una continuación de Mateo 24. En Mateo 24 Jesús dio un desarrollo que no tiene nada que ver con la iglesia, porque el desarrollo que Jesús dio en Mateo 24 es producto de las preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús. Y le dijeron, ¿qué señales habrá para tu venida? Y los discípulos, que Mateo no dicen quiénes son los discípulos, Marcos sí dice que fueron Andrés, Pedro y Juan, que se le acercaron aparte. Ahí están los pasajes paralelos, ¿viste? Se le acercaron aparte y le preguntaron qué señales habrá para tu venida. Los discípulos le están preguntando a Jesús para la venida, para el establecimiento del reino. No le están preguntando para el arrebatamiento de la iglesia, porque la iglesia no existía todavía. Quiere decir que todo lo que Jesús dijo en Mateo 24, incluyendo Mateo 25, es una respuesta de las preguntas que le hicieron a Jesús. Y si a Jesús no le preguntaron nada de la iglesia, no tiene por qué hablar de la iglesia en el desarrollo incluido. Entonces, quiere decir que si Mateo 25 es una continuación de Mateo 24, porque Mateo 25 y Mateo 24 es un pensamiento completo. Cuando Mateo 24 termina, Mateo 25 dice entonces el reino de los cielos como 10 vírgenes. Ese término entonces significa después de. Cuando comienza Mateo 26 dice, y al terminar Jesús todas estas palabras. ¿Cuál palabra terminó? La que dijo Mateo 24 y la que dijo Mateo 25. Quiere decir entonces que las 10 vírgenes no es la iglesia evangélica. Por años se enseñó que la iglesia evangélica, por años. Y eso es una verdad que tomó fuerza, es una mentira que tomó fuerza como una verdad. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos con esa falsa doctrina dentro de la iglesia? Pero años. Pero no tienes una idea cuánto tiempo. ¿Sabe que es difícil desaprender para aprender? ¿Sabe que es difícil sacar a un mundo, a una iglesia del sincretismo, de la falsa doctrina? Muy difícil, porque eso tiene años enseñándose. Y que venga un José Briceño, un maestro, en una hora a decir lo contrario, aunque tenga la verdad, la gente no se lo va a calar. La gente no lo va a agarrar. Tiene que ser dirigida por el Espíritu para poder entender estas verdades. Entonces, Carlos, ¿a qué se debe que hayan tantas escuelas? A que no se está haciendo una verdadera interpretación del texto sagrado, un verdadero estudio del texto sagrado. Cada quien toma para su lado. Unos entraron en la exégesis, le dieron a la Biblia su propia interpretación. Otros entraron en el hiperliteralismo, dicen lo que la Biblia dice, pero muy pocos entran en una exégesis. ¿Por qué? Porque son analfabetas, en el sentido que no conocen los códigos, reglas y principios de interpretación que nos presenta la hermenéutica para hacer un buen estudio de las Escrituras.
Sí, porque si bastaba con citar de las escrituras, hasta Satanás citó de las escrituras. Y la Nada sacó más y del nada menos contexto. que Jesús. Y la sacó del contexto. Por eso, A sus ángeles mandará para que tus perros tropiecen en piedra siempre y cuando andes en su camino. Pero no se lo completó, no se lo dijo completo. Ya, él le cortó la cosa y el asunto. Pero Jesús sabía la palabra y olvídate, no porque iba a caer así nada más. los que se hacen o se llaman cristianos, todos utilizan la Biblia para respaldar su doctrina, sus creencias. Incluso grupos tan disímiles como por ejemplo los musulmanes utilizan las escrituras, utilizan la Biblia para intentar apoyar su doctrina. Mira, hay gente que son obstinadas. Por ahí tenemos un sacerdote que yo, por cierto, lo voy a nombrar porque ya yo debatí con él, se llama Toro, Luis Toro, y él le gusta invitar a los pastores evangélicos a debates para dejarlo en ridículo, pero invita a los que no conocen el texto sagrado. A mí no me ha invitado todavía. Estoy esperando que me invite. A mí no me ha invitado todavía. Y él dice, fíjate lo que dijo este hombre, que sí es verdad que Pedro tuvo suegra, pero no tuvo esposa. Y yo eso no lo entiendo. Eso entonces, por favor, entonces la gente que tiene ahí al frente, tapados como él lo aplaude. Lo aplaude. Pero, bueno, y no solamente, así como este señor está equivocado, hay en nuestra iglesia gente que tiene justicia, tienen vida, son regenerados, son hijos de Dios, moran el Espíritu Santo en ellos y están sumergidos en un sincretismo como tú no tienes una idea. Porque no sé si sabía que el 40% de lo que nosotros nos han enseñado en nuestra iglesia evangélica es falsa doctrina, el 40%. Y yo diría que usted es muy benévolo, porque yo a veces he llegado a la conclusión que es mucho más. Está siendo muy benévolo. Bueno, yo no quiero llegar hasta allá. Hay Ahora, prácticas, doctrinas que de manera habitual se practican en las congregaciones cristianas evangélicas, pero se han hecho verdades porque han venido arrastrándose de generación en generación, pero todavía nadie se ha detenido, muy poca gente se ha detenido, maestros, amigos televidentes, a analizar cuál es el origen de esa práctica de Estados Unidos. Entonces, en definitiva, maestro, y para comenzar en firme el tema de hoy, hablemos sobre esos tres grupos que usted ya ha definido. Enfoquémonos en el alegórico y empecemos a desarrollar ese tema, porque imagino que más de una persona que está en este momento en sintonía o nos está viendo en diferido por YouTube está con una libreta y un bolígrafo para anotar. ¿Qué decir? ¿Qué empezar como enseñanza ya en fin? Sí, pero primero hay que presentar unos principios que no dejan de ser verdades. Eso es. En primer lugar, hay que tomar en cuenta, en relación a las escrituras, y esto es fuerte, pero es una verdad, que la Biblia no es un libro de lectura, es un libro de estudio. Primero eso. De hecho, Jesús dijo escudriñar las escrituras, no dijo leer. Bueno, eso que estás diciendo lo colocó mal Casimiro de Reina, porque Jesús no está hablando de un imperativo. Jesús no le está diciendo a los fariseos escudriñen las escrituras. No le está diciendo eso. Jesús lo que le está diciendo, ustedes escudriñan las escrituras, porque saben que ellos tienen la vida eterna, porque ellos hablan de mí. Sin embargo, estoy al frente de ustedes no me están prestando atención, es lo que Jesús quiso decir. Sí, allí no hay un imperativo. No hay un imperativo ni un mandato de escudriñar, sino le está haciendo una observación a ellos. Pero bueno, ¿cuál es el problema de ustedes si ustedes están estudiando las escrituras según ustedes las escudriñan, buscando al Mesías, buscando la salvación, y tienen al Mesías al frente y no me están parando? ¿Qué pasa? Es lo que Jesús le quiere decir allí, ¿no? Bien. Ahora, mira esto. Yo detesto cuando una persona sube al púlpito y después que sube al púlpito, que lee un párrafo bíblico, lo cierra. Vamos a orar. Espérese. Un momentico. Dígame, maestro, explíqueme lo que leyó. Lo que leí, sí, explíqueme lo que leyó.
hágame una exégesis de lo que está escrito. Se le ha sido iluminado a usted por el Espíritu lo que está escrito. Usted entiende lo que quiso decir Pablo con lo que escribió, con lo que dejó plasmado en revelación, que se lo inspiró el Espíritu Santo. ¿Usted entiende el significado de eso? No, no lo entiendo. Entonces, ¿para qué sube al púlpito a estar leyendo Biblia si usted no va a interpretar, o usted no va a exponer, o no va a explicar lo que usted leyó? Usted es un delincuente. Porque la Biblia no es un libro de lectura, es un libro de estudio. Se lee para estudiar. La Biblia no es un libro de caricaturas. No es un pasatiempo. No es un vulgar magazine. Ella tiene un contenido de una serie de pensamientos que se requiere un análisis muy concienzudo para poder captar el sentido de lo que está escrito. ¿Sí? La misma escritura da testimonio del asunto. Y eso está. Te voy a leerte algunos pasajes que es necesario leerlos porque todo lo que estamos enseñando hay que colocarlo en la Biblia. Vamos a Esdras. Esdras, el capítulo 7, verso 10. Mira lo que dice Esdras. Capítulo 7, verso 10. Dice así: porque Esdras, cito, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. Ese es el término que colocaron en el español, pero en el griego significa para escudriñar, para indagar, para investigar, para sondear. Eso significa en el hebreo, ¿ya? La ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Pero dice que Esdras inquiría, o sea, escudriñaba, indagaba, investigaba, sondeaba la ley de Jehová para cumplirla, primero para ponerla por obra, y dos, para enseñar a Israel esos estatutos y decretos y principios que estaban allí en la Escritura. Pero si te vas a Nehemías, el capítulo 8, verso 8, mira lo que dice, cito: y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. No están vulgarmente leyendo Biblia, pero aquí tenemos otro que es más fuerte, más pesado. Mira lo que dice acá. Dice así, esto está en Hechos, capítulo 8, verso 26 al 31, y después saltamos al verso 34 al 35. Mira lo que dice. Y leía, dice, un ángel del Señor habló a Felipe, cito, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó, ¿quién es él? Felipe, y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candaces, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en un carro, oiga, leyendo al profeta Isaías. Esto lo hacía el eunuco, leyendo al profeta Isaías. Oiga. Y el Espíritu dijo a Felipe, ¿quién dijo? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está interesado en darte significado de lo que está leyendo. Él no quiere que te quedes con la lectura, sino que tenga significado de lo que está leyendo. Oye, se te iluminó, se te prendió el bombillo. ¿Me entendiste? No he entendido nada. Bueno, entonces para eso estoy yo, para darte iluminación. Entonces el Espíritu Santo dijo a Felipe, dice, le oyó que leía el profeta Isaías y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro donde estaba el etíope. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Aquí está, ¿entiendes lo que lees? Y dijo el eunuco, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. ¿Lo dice de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde
esta escritura le anunció el evangelio de Jesucristo. ¿Qué dice Hechos 6, verso 1 al 4? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron: no es justo nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Es decir, buscar indagar para que la palabra, que es un misterio, se nos sea iluminada a nosotros. Entonces, cuando tú analizas bien esto, te vas a dar cuenta que la Biblia no es un libro de lectura, sino es un libro de estudio. Lo segundo, que es la introducción que estamos dando, el segundo lugar, oye esto, Carlos, la Biblia en su totalidad no es la palabra de Dios. La Biblia toda fue inspirada por Dios. Yo puedo decir que desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia es el libro de Dios. Yo lo puedo decir. Pero no todo lo que está en la Biblia Dios lo dijo. Dios no responde por Dios. Ese tema porque para mucha gente se hace difícil entender. Desarrolla eso. Por eso, entonces, en segundo lugar, la Biblia en su totalidad no es la palabra de Dios. Ella contiene la palabra de Dios. La Biblia fue inspirada por Dios mediante el Espíritu Santo, pero no es igual decir que ella en su totalidad es la palabra de Dios. Ella registra actos donde los hombres hablaron y dieron sus opiniones, sus obstinaciones, en sus terquedades, en su forma de entender las cosas, en su forma de percibir las cosas. Así lo entendieron y lo escribieron. La Biblia registra donde Satanás habló, la Biblia registra donde los demonios hablaron, y la Biblia registra donde los profetas y los ángeles hablaron según el mensaje que Dios le dio. Por ejemplo, cuando el hombre habló, aquí lo tenemos en primera carta a Corintios, el capítulo 7, verso 10 al 12. Dice así, cito: pero a los que estaban unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Y esa es una palabra que Pablo recibió de Dios. Y la voy a decir porque esto está aquí. Esto que voy a decir ahora es de Dios. Es Dios hablando, se lo puedo atribuir a Dios. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casarse o reconciliarse con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Dice, y a los demás, digo yo, miren, digo yo, no el Señor. Y esto es algo de Pablo, esto lo dijo Pablo. Pudiéramos pensar que usted lo que quiere decir es que en ese caso específico, allí, Pablo está dando su opinión personal, no está reflejando el pensamiento de Dios. No, está dando su opinión personal, aunque no se desfasa del pensamiento de Dios. Pero es Pablo el que está hablando. Entonces te digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no la abandone. Porque en la iglesia se estaba imponiendo el que toda persona que llegaba a la iglesia y aceptaba el plan de salvación, la mujer, y el marido no, pues inmediatamente los líderes lo mandaban a separarse de ese hombre, independientemente del tiempo que tuvieran casados y tuvieran hijos o no, porque él no es cristiano, es un hijo del diablo, es un yugo desigual. No te puedes. Entonces Pablo dice, espérate, eso no es así. Espérate. Ellos vinieron así del mundo, están en la iglesia, ella es creyente, él no. ¿Y por qué vas a decir que se separen? No, eso es un daño que le estás haciendo. Si el marido consiste en vivir con ella, ¿por qué tienes que decirle que se separe? Entonces, Pablo, eso lo digo yo, no el Señor. En el caso de Satanás, tienes el montón de ejemplos en la tentación
de Mateo 4, 3, 10, donde vemos que Jesús habló, donde vemos que Satanás habló. Era Satanás el que hablaba, era Jesús el que hablaba. Eso, hay registros allí. Los demonios hablaron, eso está registrado en Marcos 5, 1, 9. ¿Qué tienes contra mí, hijo del Dios Altísimo? Los que estaban en el endemoniado Gadareno, no nos saque de estos cuerpos, no nos mande a los infiernos, los mismos permite que salgamos de estos cuerpos y nos metamos en aquellos puercos que están allá. ¿Quién habló allí? Hablaron los demonios. En el caso de Hechos 19, 13, 15, cuando dijeron aquellos sacerdotes o aquellos hechiceros, exorcistas, dijeron: en el nombre de Jesús que procesa Pablo, te echamos fuera. O conjuro por Jesús, el que Pablo predica, exeba. Y respondiendo el espíritu humano dijo: a Jesús conocemos y sé quién es Pablo, más quiénes son ustedes. ¿Quién habló allí? Los demonios. Entonces, hay cosas que están escritas en la Biblia que no se las puedes atribuir a Dios, porque no es Dios el que está hablando. Que fue inspirado por Dios, eso es otra cosa. Toda la Biblia es inspirada por Dios, eso lo acepto, pero no todo lo que está en la Biblia se lo puedes atribuir a Dios. ¿En qué caso, por ejemplo, habla el hombre de manera equivocada, expresando una opinión errónea, falsa, y que aún así está registrada en la Biblia? Cuando Samuel escribe que Dios envió un espíritu malo para atormentar a Saúl, eso lo vio Samuel. Pero Santiago dice, vuelve a explicar eso. Sí, la Biblia dice que Dios enviaba un espíritu malo para atormentar a Saúl, pero después mandaba a David para que tocara el arpa y el espíritu se iba. Y cuando David se iba, Dios volvió a mandar otra vez al espíritu para atormentar a Saúl. Y dice que Dios enviaba a David para tocar el arpa y el espíritu se iba. Y cuando se iba David, volvía Dios a enviar el espíritu otra vez. Si yo soy el demonio, hablo con Dios y le digo: ponete de acuerdo. O me mandas a mí o mandas a aquel a tocar el arpa, porque las dos cosas no pueden ser. Eso fue lo que vio Samuel. Y así lo escribió, porque el mal no se conocía el misterio del diablo. Quien dio a descubrir el misterio del diablo fue Jesús y Pablo y Pedro en la dispensación de la gracia, y aún en la dispensación de la ley, que Jesús caminó fue una dispensación de la ley, no de la gracia. Que manifestó la gracia fue otra cosa, pero Jesús habló mucho de Satanás y lo descubrió. Job se equivocó con muchas cosas que dijo. Recibiremos de Dios el bien y el mal no vamos a recibir. Para Job vienen cosas malas. Para Job de Dios vienen cosas malas. Santiago dice que no, que toda buena dádiva y todo en perfecto viene el Padre de luz en con no mirar su sombra de variación. Entonces hubo opiniones que los hombres dieron en su obstinación, en su terquedad, en sus pruebas, en sus desajustes, en su bipolaridad, y emitieron pensamientos, y así quedó escrito, pero no necesariamente eso lo dijo Dios. Sí, es un elemento que era necesario precisar, maestro, porque ha generado bastante controversia. No solamente en este programa, como usted lo mencionó la semana pasada, sino a través de las redes sociales. Es un tema que usted ha tocado de manera, si se quiere, recurrente, y mucha gente, pues, preocupada, sinceramente preocupada, dice: bueno, pero es que el maestro dice: no, está haciendo un flaco favor, como decíamos la semana pasada también, porque está poniendo en duda la veracidad de las escrituras, está poniendo en duda la veracidad, la integridad de la palabra de Dios, de la Biblia como la palabra de Dios. No hay contradicción allí en decir que es el libro de Dios, que es la palabra de Dios, pero mencionar o puntualizar que hay elementos en los que no es Dios el que habla. Dios no se hace responsable de lo que ahí se dice, porque no fue la voluntad de Dios lo que se expresó. Cuando nosotros entremos en el tema de lo que es los tipos de inspiración, lo vamos a explicar mejor. Pero escucha bien esto que tengo aquí en este desarrollo, que es de suma importancia, Carlos, en el estudio de la Biblia, identificar en el pasaje al emisor y el escribiente o copista, para hacerlo responsable de sus actos en nuestros estudios. Esto es importante. Y no atribuirle a Dios cosas que Él no ha dicho. Entonces, cuando expresamos en forma arbitraria
la palabra de Dios dice, donde lo que se registra, Dios no lo ha dicho, estamos afirmando y haciendo a Dios responsable de cosas que Él no ha dicho. Y eso es considerado calumnia. Tener cuidado. Mira este pensamiento. La iglesia del primer siglo, porque no se debe decir la iglesia primitiva, somos la misma iglesia. La iglesia de los primeros cristianos, se puede decir así, se debe decir así, o la iglesia del primer siglo, cuando iban a leer los escritos de los apóstoles en las asambleas, se dirigían a ellas como los escritos y las memorias de los apóstoles. Así se dirigían. Nunca se dirigieron al contenido bíblico con las palabras, con decir, vamos a leer la palabra de Dios. No, vamos a leer el contenido de los apóstoles o el registro de los apóstoles. Así se dirigían ellos. Entonces, por igual lo hacían con el contenido del Antiguo Testamento. Se dirigían a él como el Tanakh o la Mikra, no como la palabra de Dios. Y me estoy refiriendo a las cartas de los apóstoles, al contenido del Tanakh y de la Mikra, ya que en las obras literarias llamadas los evangelios no existían como lecturas entre los primeros cristianos. Oído, entre los primeros cristianos existían las cartas de Pablo, las cartas de los apóstoles, el Tanakh y la Mikra, pero no existían los evangelios. Los evangelios se escribieron fue 40 años después. 40 años después. Ahora, correcto. Ahora, ¿de dónde nace la idea de afirmar y considerar todo el contenido registrado en el canon del Antiguo y Nuevo Testamento como palabra de Dios? ¿A quién se le ocurre eso? ¿De dónde nace esa idea? Entonces, para dar respuesta a esta interrogante, vamos a hacer un estudio de la historia en relación a los diferentes concilios que se dieron en los siglos pasados, porque fue allí donde nace esto. Esta es la palabra de Dios, pero eso no tenemos tiempo para desarrollarlo ahora, ya tenemos 57 minutos. Entonces, en nuestro próximo estudio, en nuestro próximo estudio vamos a hacer un análisis de los diferentes concilios, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, el concilio de Éfeso, el concilio de Trento, el concilio del Calcedonia. Vamos a ver qué se decidió en estos concilios, que hay muchas cosas que... Sí, hay muchas cosas que desde el punto de vista positivo que se logró en estos concilios, como la defensa de la divinidad del Espíritu Santo, como la defensa de la personalidad del Espíritu Santo, como la defensa de la divinidad de Jesús, denominándolo como el ¿ah? Sí, sí, la defensa de aceptar de que Jesús no era un hombre solo, sino que era todo Dios y era todo hombre, y de ahí nace el término Theanthropos, el Dios hombre, ¿ya? Entonces sí hubo cosas buenas en estos concilios, hubo otras que no. Hubo otras que totalmente se desfasaron, y que a eso se debe muchos errores y horrores que hay en nuestro texto sagrado. Pero esto lo vamos a decir en nuestro próximo programa, porque nosotros no tenemos tiempo para esto. Bueno, maestro, ha sido realmente un placer tenerle en esta edición de Análisis Bíblico. Gracias por su tiempo, gracias por compartir su conocimiento. Le reitero nuestro agradecimiento como equipo de un placer. Quiero decirle, Carlos, que este manual de hermenéutica está a disposición. Está a la disposición, solo me escriben a mi número de WhatsApp, +1 786-604-3352, repito, +1 786-604-3352, y pide información en cómo obtener este manual de hermenéutica que está a su disposición. Fue un manual que lo preparé yo. O sea, no fui a Google, copié y pegué, no, yo lo preparé
me senté porque no estaba conforme con los manuales que tenía de hermenéutica en la mano, me daba cuenta que hayan otras cosas que no se decían. Entonces lo preparé y está a la orden. Acá, a pie de pantalla, de manera permanente en el sitio, salen los contactos que permiten precisamente hablar con usted, comunicarse con usted y obtener mayor información sobre este y otros temas. Así es. Maestro, un placer. Saludos. Bueno, Carlos, una bendición y nos vemos hasta... Carlos, perdón. Nos vemos en el próximo programa. Sí, nos vemos en el próximo programa. Bueno, maestro, saludos. Amigos, ha sido un placer haber llevado a ustedes desde nuestros estudios de Ultra en Colombia, específicamente en el departamento del Tolima, esta nueva edición de Análisis Bíblico con el doctor José Briceño, analizando el tema importantísimo de la hermenéutica sagrada. Entonces, hasta el próximo programa, cuando nuevamente tengamos la oportunidad y la bendición de contar con su presencia. Jehová les bendiga. Los estudios acá en el departamento del Tolima, en Colombia, ha sido realmente un placer y un honor haberles tenido en este programa especial de análisis bíblico con el doctor y maestro José Briceño. Será, si Jehová lo permite, hasta la próxima oportunidad, es decir, hasta el próximo sábado a las 6 de la tarde, hora de Colombia. Bendiciones. En Ultra nuestro objetivo es entretener, con contenido que te hace reír, sonreír y disfrutar. Informar, con noticias y reportajes que te mantienen al tanto de lo que sucede. Educar, con programas que te enseñan y te inspiran a crecer. Formar en valores, con historias y testimonios que te acercan a Dios y al prójimo. En definitiva, Ultra es para todos. No te pierdas la emoción y prepárate para vivir la experiencia Ultra en la web Siempre Más Allá.